Bien, alumnos apoderados, la verdad es que poder recordar las vivencias, ¿no?, de aquellos años de ser alumna de este colegio, hermoso colegio, un privilegio, de verdad. Siempre tengo en mis conversaciones, en mis recuerdos, a mis profesores. Y una de ellas siempre la he destacado por haber sido una profesora, no la buena profesora que nos deja pasar nuestras travesuras, sino que aquella profesora que era enérgica y, y que uno aprendía porque la admiraba como ella era. Ella se llamaba Danisa Peris Quintero, siempre me recuerdo, porque ella era una persona muy de una sola línea, era muy sabia, ella sabía en qué nosotros eh, carecíamos del conocimiento, ya sea de matemática, de lenguaje, antiguamente castellano, y, y ella inmediatamente cuando llegaba, ya, identificados todos los que nos faltaba más adiestramiento en matemática. Y allí me tenía horas parada ante una pizarra en donde me decía que escribiera todos los números romanos. Y yo, mientras ella pasaba las clases, yo estaba escribiendo los números romanos, que no tenía que ver con lo mejor con lenguaje. Pero ahí estaba yo, y ella me reforzaba, y así muchos de mis compañeras, porque éramos puras damas, y éramos damas, porque ninguna podía ser diferente a la otra. Nuestro uniforme tenía que ser hasta la rodilla, el largo. Nuestro delantal era blanco, plisado adelante, con mangas largas englobadas, y, y teníamos que todo estar con trenza. Y eso era revisado todos los días. Nuestro delantal era blanco y blanco tenía que ser. Las trenzas bien peinadas en las mañanas, con las trenzas allí. Y fíjense que algo que siempre, bueno, nosotras, y nadie se quejaba, pero fíjese de que los días lunes nos tocaba revisión de cómo íbamos limpias, si no habíamos bañado, y nos revisaban. La profesora pasaba y nosotros teníamos que entregarle el cuadro, el calzón. Se lo teníamos que entregar. Y todos calladas, mirando al frente, y entregábamos el calzón, ella lo revisaba y nos volvíamos a colocar nuestro calzón. Y las que usaban sostén, tenían que pasar su sostén. Y ella que revisaba si estaba limpio, si el elástico no estaba anudado, si era una vestimenta que necesitaba surcir, había que tenerlo surcido, pero limpio. No revisaba las medias, no revisaba las uñas y el pañuelo blanco. O nos permitía el pañuelo de color, pero siempre el pañuelo. Esas son las cosas que yo recuerdo como así lo más personal que me tocó vivir. Después estaban los juegos, jugábamos en el recreo, habían pilas se le llama, o se le llamaban, porque hoy en día pocos se ven, en donde uno, eso
salía agua, ¿no? Y uno cansado llegaba, abrazaba la pila y tomaba agua y seguía correteando y nos juntábamos para jugar al libre. No sé si ese era nuestro juego, el libre. El luche. Oye, éramos pero fanáticas por el luche. Y lo otro era también el, la estampita, ¿no? Jugábamos ahí, nos juntábamos varias de un grupo que se hacían y jugábamos, pero todo era muy de señorita. Eh, Nadie iba como quería, no. Allí era llamado inmediatamente el apoderado y se tenía que hacer presente el apoderado. Y, y siempre esta profesora nos decía, ustedes no tienen que estudiar para el 4, ustedes tienen que estudiar para el 4-5. Y de allí ya pueden lograr una, un conocimiento. Pero si ustedes estudian para el 4, van a ser siempre mediocres. Uno debe superarse, porque con la nota 4 uno pasaba. Entonces uno decía, ya, llegué al 4 por último y estudio para el 4, pero en ella no estaba eso. Entonces ella decía, el 4 yo lo voy a bajar y lo voy a colocar en un 3-5, cosa que cuando lleguen al, al 4-5, ustedes van a lograr entonces tener el 5. Y nos hacía esa pillería, pues entonces nosotros sabíamos que no podíamos estudiar para el 4, teníamos que estudiar para el 4-5, porque allí inmediatamente ella nos colocaba el 5. Esas eran las vivencias hermosas que tuvimos allí cuando sacábamos los carros alegóricos y todas nos gustaba mucho el grupo, el curso de disfrazarnos de gitana. Hoy nos encantaba. ¿Cuál de todos los colores eran tan hermosos? Y salíamos en la comparsa, festejábamos muy lindo. Y fíjense que era un solo día de aniversario, no era más, porque lo principal eran los estudios. Y nadie reclamaba, todo lo encontrábamos fantástico y la pasábamos muy lindo. Realmente no se veían las peleas en el patio, no se veía la falta de respeto hacia los profesores. Los profesores eran autoritarios y así nos pasábamos el año y nunca, y ¿saben lo otro? Que cuando llegaba el día del profesor, pero el profesor le llegaba muchos regalos. Y eso que era la profesora que uy, le teníamos como cierto respeto porque ella nos llamaba la atención y nos hacía entender de que ese llamado de atención tenía un porqué. Y eso yo recuerdo de esta profesora. Bueno, niños, eso es lo que yo les puedo contar, mi vivencia en el colegio cuando niña.